Rica. Y venimos trabajando en estas últimas 2 semanas un tema acerca de la iglesia esencial. ¿Cuánto lo recuerdan? ¿Cuánto lo recuerdan? Levánteme su mano. Sí. Tenemos que entender que la iglesia es esencial, que cada uno de nosotros como creyentes que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo somos esenciales y más en el tiempo que estamos viviendo a nivel del continente americano. Y el texto guía que hemos estado utilizando en nuestra serie está en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Y voy a estar leyendo la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Ese ha sido nuestro texto guía en las palabras de Jesús cuando Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. En la primera semana hablamos de la primera parte de este texto. La iglesia esencial es la que va. Vayan, dijo el Señor Jesús. Lo segundo que hablamos hace una semana es que vayan por dónde, que vayamos por todo el mundo. Y hoy en este segmento vamos a estar hablando de qué, a qué vamos. Sí, vamos por todo el mundo. ¿A qué? A predicar la buena noticia a todos. Eso es lo que hace la iglesia esencial. Nosotros no traemos otro mensaje. Ahora, quiero mirarlos a ustedes aquí en diagonal a la galería, todos quienes han abierto la cámara, gracias. Les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Está la iglesia anunciando las buenas noticias? Acuérdate que la iglesia somos tú y yo, no el edificio, no la denominación, no una entidad organizacional, aunque tiene organización. Te pregunto nuevamente, ¿está la iglesia anunciando las buenas noticias? Oiga, qué hermoso, ¿no? ¿Por qué se quedaron quietos? Qué interesante, sí, porque la esencia de la iglesia es predicar ¿qué? La buena noticia a todo el mundo. Y hay una palabra que muchos de nosotros hemos escuchado en nuestro medio cristiano y que quizás tú que me estás escuchando por la radio o quizás a través de esta sala virtual en el lugar donde estás, muchos escuchamos la palabra evangelio y no entendemos, le podemos hacer a esa palabra una referencia a diferentes significados o definiciones, pero realmente la palabra evangelio significa buenas noticias. Eso es el evangelio, buenas noticias. ¿Y cuántas buenas noticias se necesitan hoy cuando lo que menos abundan son las malas noticias? Pandemia, enfermedad, unidades de cuidado intensivo, familiares fallecidos, amigos fallecidos, pérdida de trabajo, crisis económica, inflación. Y nosotros como iglesia esencial predicamos la buena noticia. Ese es el evangelio. Es una buena noticia. ¿Y en qué consiste esa buena noticia? En que el evangelio de Jesús, o sea, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo, son buenas noticias para cada persona. Dios no hace acepción de personas. Quizás nosotros sí, pero ¿sabe por qué el evangelio de Jesús son buenas noticias para cada persona? Porque Dios desde la eternidad ha determinado que su mensaje sea un mensaje que dé esperanza. Un mensaje que dé esperanza. ¿Sabe qué? Me ha impactado muchísimo un tema que trataron las damas aquí en Sharing Together, compartiendo juntas, que hay una desesperanza aprendida. Hay gente que aún dentro de la iglesia vive en una desesperanza aprendida. Imagínense cuántos que no conocen del Señor Jesús tienen desesperanza. Y el mensaje de Dios trae esperanza. Y además de esperanza, trae paz. Una paz que se produce internamente
y que se expresa exteriormente. Infortunadamente, hay personas que tienen por su formación, por su crianza, tienen un concepto errado de Dios. Estas personas creen que de pronto Dios es aquel Dios que infringe dolor o que por lo menos permite el dolor. O creen que hay un Dios que provee solo soluciones, que resuelve asuntos. Hay otras personas que creen que Dios tiene como prioridad sus principios, lo que Él establece únicamente. Y hay otros, por el contrario, que creen que Dios es uno que se deleita en cada persona. Pero no es así. La escritura en el Salmo, capítulo 103, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera. Por favor, yo se lo voy a leer, pero si usted está ahí viendo su dispositivo, qué lindo que usted lo pueda leer. Este es el carácter de Dios. Por eso el mensaje de Dios da esperanza y da paz, porque el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de un amor inagotable. Y ese mismo texto bíblico más adelante a mí me sorprende porque el Señor dice que Él no nos castiga por todos nuestros pecados y no nos trata con la severidad que merecemos. Dice que llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Él es un Dios santo, es un Dios que toma nuestro pecado, nuestra culpa, ¿cierto? ¿Y para qué? ¿Por qué Él lo hace? Porque Dios perdona, Dios restaura y Dios renueva. ¿Cuántos se sienten así luego de que fueron receptores de las buenas noticias? ¿Cuántos se sienten perdonados hoy? ¿Cuántos se sienten restaurados? ¿Cuántos se sienten renovados? Es verdad. Entonces, yo quiero que entendamos que la iglesia esencial que predica la buena noticia sabe que el mensaje de las buenas noticias es radical. Sí, déjeme decirle, el mensaje de las buenas noticias no está diluido, no está reducido. El mensaje de las buenas noticias es radical. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, vino para traer esperanza en un mundo sin esperanza. Hoy cuando, como lo decía inicialmente, las buenas noticias son escasas y hay incertidumbre y hay frustración. Todas estas situaciones que estamos viviendo, crisis familiar, crisis económica, hacen que lo poco bueno se ahogue. Y muchas veces todas estas situaciones alrededor nuestro, sumadas las nuestras circunstancias, nos sofocan y crean en nosotros ansiedades porque no sabemos qué es lo que va a suceder mañana. Pero el mensaje de Jesús acerca de las buenas noticias que él mismo le dijo a sus discípulos que fueran y predicaran a toda persona en el mundo, hizo que este mensaje fuera accesible, que este mensaje fuera relevante, fuera importante y que ese mensaje siga hoy sirviendo con eficacia. Por eso el mensaje de las buenas noticias es radical, es asequible, es relevante y sirve con eficacia en el mundo de hoy. Cuando Jesús habló entonces a sus discípulos, él comprendió que la situación sociocultural, emocional y espiritual de ese momento de sus discípulos no era perfecta, pero la salvación, el gozo y la paz que ellos estaban experimentando no era para acapararla o quedarse con ella. Jesús les dice a los discípulos que ahora era hora de ir a transmitirla, de ir a predicarla, de ir a anunciarla a quienes estuvieran cerca o lejos de ellos. El mensaje de salvación, no importando el caos que hubiera al alrededor de los discípulos, tendría la capacidad de llenarlos de su paz. Y yo quiero que entendamos
que el mensaje de las buenas noticias es radical porque esa paz que ellos experimentaron y que muchos de nosotros estamos experimentando en esta sala virtual, no es un concepto, no es una ideología, no es un estado de la mente, es un estilo de vida. Las buenas nuevas, entonces, ¿qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son una persona, son la persona de Jesús. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Sabes por qué? Porque Jesús tomó sobre sí nuestro pecado, lo que nos condenaba. Él es la muestra del amor del Padre. Por eso yo quiero que entiendas en este momento, hay personas que tienen un concepto errado de la iglesia porque nosotros mismos, los creyentes, los que hemos creído, caemos con todo encima y los condenamos. Pecador. Y yo quiero que entendamos que si bien es cierto, es un mensaje de gracia y de verdad, va acompañado también de misericordia, porque son buenas noticias. Muchas veces nosotros le ponemos trancas a las personas para que puedan conocer esa buena noticia que es la persona de Jesús, porque antes de presentarlo le estamos diciendo, es que usted es esto, 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 esto. Y yo quiero que entiendas, de pronto me estás escuchando o viendo a través de la sala virtual. Yo creo que entiendas que el creador del universo te ama y el creador del universo desea tener una relación contigo hoy. Sí. Y entendámoslo, iglesia esencial. ¿Por qué? Porque es que el evangelio no es acerca de las modificaciones de conducta. Es que tienes que hacer esto y lo otro y aquello y así Dios te va a recibir. No, ese no es el mensaje del evangelio. El evangelio es acerca de la transformación de vida. Y déjeme decirle, no importa cómo estés hoy, es un proceso y bien has hecho en recibir las buenas noticias, porque en la medida que te acerques a esta sala virtual, en la medida en que escuches la palabra de Dios, en la medida que aceptes el amor del Padre, va a ser un proceso paso a paso. Hay personas que van más rápido, otros quizás vamos más lento, pero es que el creador del universo desea tener una relación contigo porque te ama. ¿Y sabes cómo te ama? Dios te ama tal cual como estás hoy. No importa la condición, no importa tu circunstancia, no importan tus situaciones. La buena noticia te ha alcanzado. Imagínese usted la iglesia que tenía el apóstol Pablo allá en Corinto. Allá en el libro de Corintios vemos quiénes eran los miembros de esa iglesia. Corinto es uno de los últimos libros en la Biblia en el Nuevo Testamento. Y en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 10, se narra quiénes eran las personas que estaban en la iglesia. Los que tenían relaciones sexuales prohibidas, aquellos que eran idólatras, aquellos que eran infieles en el matrimonio, aquellos que eran afeminados, aquellos que tenían relaciones sexuales hombres con hombres, aquellos que eran ladrones, aquellos que siempre estaban queriendo tener lo de los demás, avaros, envidiosos, borrachos. Los que hacían mal, los tramposos, esos eran los miembros de la iglesia de Corinto. Por eso no se trata de la condición en que llegues, sino de que haya una transformación de vida. Y mira lo que dice el versículo 11, que es hermosísimo. Hoy para la iglesia esencial que entiende que tiene que predicar la buena noticia a todo el mundo. El apóstol Pablo lo dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios, no ante los hombres, ante Dios. ¿Al qué? Al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué hermoso. Qué hermoso es el mensaje de la buena noticia. Eso es lo que hace la buena noticia.
antes y después. Y nosotros simplemente tenemos que anunciar, aceptar a la persona en su condición, manifestar el amor y decirle no importa. Dios dio sus buenas noticias a través de Jesús y eso es suficiente en este momento para ti. ¿Sabes por qué? Porque no es por tu capacidad, por tu habilidad, no es porque en este momento tengas que llegar perfecto para tener una relación con Dios. Porque mira, mucho de lo que Dios hace en y a través de nuestras vidas requiere únicamente que nuestra voluntad simplemente le diga que, a ver, yo los miro, le diga que, sí, con el dedito allá donde la familia González Sánchez, sí, léelo nuevamente. Mucho de lo que Dios hace en y a través de nuestras vidas requiere únicamente que nuestra voluntad simplemente le diga a Dios que sí. Yo recibo la buena noticia, yo acepto la buena noticia que es Jesús en mi corazón. Entonces, iglesia, mi invitación, ¿cuál es hoy? A que seamos una iglesia esencial, a que seamos una iglesia que va por todo el mundo y predica la buena noticia a todos. Muy bien.